Ok, bueno, gracias Rodolfo por asistir a esta reunión, a este pequeño conversatorio. Estamos aquí acompañados también con Luis Pérez, abogado en ejercicio, ¿verdad? Te agradezco pues la apertura que has tenido en asistir, ¿verdad? Como te comentábamos antes pues en el café, la idea de este grupo es un poco pues potenciar al abogado en el libre ejercicio, como también pues a todo el gremio, pero estamos enfocados en formar alguna cohesión, ¿verdad?, en el gremio, lo cual sabemos que siempre ha sido un poco un punto débil pues en el gremio de abogados, ¿verdad? Agradecemos tu apertura pues y tu apoyo en el sentido de asistir y que platiquemos un poco sobre temas de tu especialidad, ¿verdad? Bajo la perspectiva constitucional. Sabemos que también pues reconocemos que en tu calidad de funcionario público pues también hay ciertas cosas que no podrías adelantar criterio ni emitir opinión, pero sin embargo como la visión del grupo es para abogados y tu experiencia como catedrático, pues quisiéramos hablar un poco sobre temas generales pues de amparos, etcétera, inconstitucionalidades como cuestiones quizás un poco más prácticas y de tu experiencia en la sala. Bueno, tu experiencia en la sala pues que ha sido bastante amplia, de colaborador y ahora pues magistrado, y tal vez un poco como cuál ha sido el cambio en ese rol y cómo ha sido, digamos, la visión que tenías antes como colaborador de sala y ahora como magistrado. Así es que te dejo pues la palabra y nuevamente pues gracias por venir. Bueno, gracias también por la invitación. Mira, la Ley de Procedimientos Constitucionales desarrolla 3 de las competencias que tiene la Sala, que son habeas corpus, amparo e inconstitucionalidad. En la Constitución hay un par más, que son las controversias entre el Legislativo y Ejecutivo en el procedimiento de formación de la ley y el procedimiento de suspensión, pérdida y de rehabilitación de derechos de ciudadanía cuando son suspendidos. Nunca se ha dado este último desde 1984. Y la verdad es que los 3 casos más frecuentes son los que están regulados en la Ley de Procedimientos. Recibimos aproximadamente 450 demandas de habeas corpus al año, 800, 900, a veces pasa de las 1000 demandas de amparo, y últimamente estamos entre 130, 160 demandas de inconstitucionalidad al año. Entonces, fácil, llegamos a los 1600, a veces 1800 casos al año. Intentamos enfatizar algunas cosas de las reglas que rigen el funcionamiento de estos procesos. Les decía antes de empezar que sin tener una investigación empírica, pero yo creo que un 60% de las reglas que rigen estos procesos está en la ley y un 40% son de tipo jurisprudencial. No tenés, por ejemplo, en la ley una regulación del amparo contra particulares, por ejemplo, del habeas corpus correctivo, que fue una reforma que se hizo a la Constitución para aquellos supuestos en que hay atentados a la integridad o dignidad de un detenido. Y no tenés, por ejemplo, la figura de la inconstitucionalidad por omisión o de las medidas cautelares en un proceso de inconstitucionalidad. Y entonces en la práctica tenés que atender mucho a la jurisprudencia. Saben que el Centro de Documentación Judicial sube la jurisprudencia 1 o 2 semanas de retardo de cuando se ha pronunciado. En la cuenta Twitter de la Sala llevamos casi 4 años en que de cada sesión de lunes, miércoles o viernes de la Sala, las resoluciones que se consideran más relevantes se suben. Entonces vos, por ejemplo, seguís la cuenta Twitter en un periodo de 3-6 meses, ves lo que la Sala considera más relevante, porque ella va subiendo lo que considera de más impacto, que puede ser de interés público. Ahora, en la práctica cotidiana del abogado pueden ser otros temas los que le interesan. Por decirte algo, a veces yo en mi clase les doy tips de abogados a los alumnos, ¿verdad? Que no es como asesoría, sino que ellos deciden su estrategia. Te pongo un ejemplo. En la vigente ley, para que promovas una inconstitucionalidad basta tu condición de ciudadano. Pero en esa inconstitucionalidad no tenés la certeza de que te van a dar la Sala, por ejemplo, una suspensión del acto. Es muy excepcional cuando se suspende el acto. En cambio, si te vas por amparo contra ley, tenés la ventaja de que podés pedir, y está en el 19 de la Ley de Procedimientos, que la Sala te puede dar una suspensión del acto reclamado, pero vas a tener que probar
Hay etapa de pruebas, el proceso se tarda más y tenés que prepararte prueba para establecer que vos o tu cliente está entre los destinatarios de la ley, reglamento, ordenanza que se está impugnando y que sufre un agravio de trascendencia constitucional, sobre todo en materia tributaria, que te están cobrando unas tasas que en realidad no son tasas, dicen los demandantes, son impuestos. Bueno, ahí tenés un ejemplo. En el caso de la inconstitucionalidad, la sala ha extendido lo que se puede controlar y ya no solo son leyes, como dice el 183 de la Constitución, también se controlan elecciones de segundo grado, por ejemplo, o acuerdos de creación de comisiones especiales de investigación, porque desde el 97 se lleva casi 20 años una jurisprudencia de que no solo disposiciones generales, sino también actos concretos, siempre que los actos concretos sean de aplicación de la Constitución, inscripción de candidaturas presidenciales por el Tribunal Supremo Electoral, elecciones de segundo grado y acuerdos de creación de comisiones especiales de investigación. En el habeas corpus ha habido un cambio importante, creo yo, porque lo que regula la ley de procedimientos en materia de habeas corpus no son reglas de 1960, que es cuando se aprobó esta ley, sino de 1904, que estaba en el Código de Instrucción Criminal. Y vos ves que se está pensando en un juez ejecutor que es apenas un vecino del lugar, dice la ley, con tal que sepa leer y escribir y tenga 21 años de edad cumplidos. Y por eso están esas reglas de que N le va a ordenar a N, que ponga en libertad al otro N. Están ya solo para cambiarle el nombre y están las fórmulas, porque viene de una cosa de más de un siglo. En la jurisprudencia actual el habeas corpus se ha asemejado mucho al amparo, en cuanto que a veces se abre a pruebas. A la autoridad demandada se le pide un informe similar al amparo para que conteste y explique, y ya no se dan ese tanta formulismo. Ya no son cualquier persona la que se nombra juez ejecutor, sino que se nombra a un vecino, a un estudiante de derecho, y a veces abogados. Entonces hay cambios que se van dando, con lo cual quizá es ineludible ir siguiendo el pulso a la jurisprudencia constitucional. Quiere decir que si un abogado le llega un caso de un amparo habeas corpus en constitucionalidad, no es cosa solo de ver la ley de procedimientos constitucionales. Quizá el primer llamado es ver la jurisprudencia. Hicimos un intento de sistematizar jurisprudencia en el 2003 con los 20 años de la Constitución, tanto la Constitución con jurisprudencia como la ley de procedimientos con jurisprudencia, que a 13 años no es que esté desfasado, todavía sirven algunas cosas. Los buscadores del Centro de Jurisprudencia te indican por tópicos, pero casi es ineludible seguir el pulso a la jurisprudencia. Y ya sabes que con el amparo y el habeas corpus podés ganar tal vez algo que perdiste en las instancias, porque alegando violaciones constitucionales se da la posibilidad de verdad hacer valer el debido proceso civil, mercantil, laboral, penal a las partes. Ahora, no hay ningún artículo en el ordenamiento nuestro que diga que la jurisprudencia es vinculante, pero ha imperado la idea de la vinculación funcional de la jurisprudencia. La autoridad o el juez puede decir, bueno, aquí me están alegando jurisprudencia de la sala, pero yo no tengo por qué seguirla porque no hay ningún artículo que me lo ordene. Pero si vos como abogado sabés la jurisprudencia, esa resolución del juez que expresamente se negó a aplicar la jurisprudencia de la sala, la llevas a la sala en un amparo habeas y la llevas ganada, pues porque la sala lo menos que puede hacer es atenderse a su jurisprudencia. Entonces es beneficioso desde todo punto de vista el seguimiento de la jurisprudencia, no solo porque la ley de procedimientos vigente está un poco desfasada, la Constitución tiene algunas cosas que ya requieren reforma, sino además porque la sala sigue la legislación como tiene que ser, pero se atiene también a sus propios precedentes. Entonces la mejor manera de que vos vincules a un tribunal es con su propia jurisprudencia. Entonces ese punto creo yo que es ineludible a estas alturas, ¿verdad? Y una pregunta, en el caso, le llega el caso a un abogado, ahí dice la jurisprudencia, uno busca y todo, encontramos, para ciertos casos de repente podemos encontrar antecedentes contradictorios, ¿verdad? ¿Cómo hacer? O sea, o cómo elegir, digamos, yo voy a utilizar esta jurisprudencia, pero ¿cómo la refuerzo? Cuando sé que hay otra jurisprudencia que me dice, digamos, algo contrario o diferente, ¿verdad? En ese caso, siempre estaríamos, digamos, de alguna forma, llamando a la sala a atender su precedente, pero también tiene otro precedente contrario, ¿verdad? Sí.
Entonces ahí, cómo apoyar una tesis, ¿verdad? En favor, pues, y no la otra. Yo creo que en la jurisprudencia vale también la regla de cuando hay conflictos entre leyes, te tienes a la última legislación. Y también es válido decir que uno se va a tener a la última jurisprudencia. Vaya, por ejemplo, mucha jurisprudencia ha habido en los últimos 7 años que la hemos suscrito los actualmente integrantes de la sala. Sería como el colmo que se nos alega una sentencia firmada por nosotros y ahora digamos que no. Cuando hay jurisprudencia, y aún así, de los años 90, de los 80, de la década pasada, se sigue la jurisprudencia, a menos que en un caso concreto se considere que vale la pena cambiarla y se anuncie el cambio, ¿verdad? En lo sucesivo. La regla, digamos, eso siempre es posible, encontrar como jurisprudencia contradictoria, aunque se hace el intento de que de la actual no haya contradicción. Digamos, encontrar una sentencia del 85 con una del 2010, pues es de atenerse a la última. Pero en todo caso, la carga argumental que tiene el actor, el abogado sobre todo, de construir una tesis coherente que convenza al tribunal que su caso es igual al ya decidido, yo te diré que los casos, por ejemplo, ya estamos resolviendo casos del 2016, aunque venimos todavía con algunos del 2014, pero ¿cuáles son los casos de amparo y habeas corpus del 2016 que se resuelven? Los que son seguimiento de jurisprudencia. Es decir, si este caso es igual a uno ya sentenciado, ¿para qué vamos a hacer la gran investigación doctrinaria, jurisprudencial, para venir a decir lo mismo que ya se dijo? Esos casos, aunque son más recientes que unos que están pendientes de resolverse del 14, del 15, amparos, habeas corpus del 16, pero como lo que nos invocan es jurisprudencia, se resuelven más rápido. Eso es una ventaja, por ejemplo. Casi solo le estás diciendo a la sala que me aplique a mi caso lo que ya se dijo en un caso bastante similar al mío. Hay quienes hablan de que no hay casos idénticos, pero casos análogos, similares, siempre habrá algún elemento que cambie. Y toda la carga es de convencer al tribunal que mi caso es igual al que ya se sentenció y le pido que me aplique el precedente. Eso, por ejemplo, es importante. O sea, tenemos una aproximación, una justicia con precedentes y previsible, porque a veces, tal vez en la práctica y en los tribunales yo me muevo bastante en los tribunales de primera instancia, pero a veces uno espera una justicia previsible, uno sabe que en tal supuesto pues el juez me va a dar lo mismo, chica, pero de repente es la misma demanda en distintos tribunales, resuelta de distinta forma, algunas improponibles, otras que se van hasta sentencia, condenan, y en otras se van a sentencia y absuelven, y siendo los mismos presupuestos, pero qué bueno que sí haya una aproximación a una justicia de alguna manera, o en mi concepto previsible. No, y realmente es una buena guía práctica, porque incluso puede llegar a que cuando estructures tu demanda de amparo, por ejemplo, incluso tengas ahí un acápite de jurisprudencia. Sí. Para es recomendable. De alguna forma, pues, atraer la atención sobre ese punto, ¿verdad? A la hora que se reciban la demanda, pues, ¿verdad? Es recomendable, es decir, aparte de la exposición del cuadro fáctico y de la entrada a la parte petitoria y de la fundamentación de por qué se considera que en este caso es procedente una medida cautelar, una demanda que contenga un apartado de jurisprudencia le facilita el trabajo a la sala. O sea, acordate que los miembros del tribunal, los 5 jueces de la sala, está firmando 1.600, 1.800 casos al año. Es por demás que no se te vaya algún detalle y el demandante te lo recuerda. Mire, sobre el tema de estabilidad laboral se ha dicho esto y esto, sobre el tema de derecho de propiedad, de libre contratación se ha dicho esto y esto. Y se contrasta, ¿verdad?, con los precedentes que se tienen ahí en las revistas, y rápido se determina que es un caso análogo. Es lo que digo, que un caso se resuelve más rápido. Para el tribunal es más fácil. No tiene mucho que construir. No es de que hay una elección que es, sino que realmente es un camino ya trazado que al final, si encaja en el supuesto hipotético de la jurisprudencia, pues. Y la ventaja con la sala de lo constitucional y lo contencioso es que son tribunales únicos en todo el país, por lo menos para amparo. En habeas corpus hay intervención de las cámaras, pero aún así hay un control de la sala vía recurso de revisión. Entonces, tal vez en primera instancia puede decir un juez que él no está amarrado, y es lógico, ¿verdad?, a la jurisprudencia del tribunal de al lado. Pero sí debería estar el de la Cámara y el de la sala respectiva, civil o penal.
las salas de casación, y esa sí se publica, la jurisprudencia de las salas de casación, Sí. pero en la sala es un solo tribunal, no hay 2 o 3 tribunales resolviendo sobre amparo, entonces el tribunal tiene que atenderse y se hace el esfuerzo porque no haya contradicción en la jurisprudencia. Okay. Sí. Tal vez siempre en el tema como práctico, ¿verdad? Y viendo quizás para nuestra audiencia, tal vez nos podría hablar un poco de los presupuestos de un amparo, que sea hablar de un tema de legitimación o cuáles serían los presupuestos, al menos procesales, para poder acceder a un amparo efectivo. Importante, sí. La sala, desde los años 90, yo entré a trabajar como colaborador de la sala con la que entró en julio del 94, la que presidió el doctor José Domingo Méndez. Y desde entonces el equipo de letrados y los magistrados intentábamos dejar claro que la sala es el último recurso. Así lo dice además la ley de procedimiento, ¿verdad? Hay que agotar recursos antes de invocar la intervención de la sala. Y la jurisprudencia de los 90 y de la década pasada, hasta 2010, decía que los recursos que había que se tenía que agotar eran los recursos ordinarios. Porque el Código de Procedimientos distinguía entre recursos ordinarios y extraordinarios. Ahora que esa diferenciación de recursos ha sido eliminada en el Código de Proceso Civil y Mercantil de 2010, la sala también cambió su jurisprudencia y ahora te exige recursos idóneos. A tono con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por decir algo, a veces la apelación, la casación incluso, es suficientemente idónea para reparar la violación. La sala dice, voy a esperar, la sala de lo constitucional, voy a esperar que se agote la apelación, la casación. Vaya usted e inste a la jurisdicción civil, mercantil, de familia, laboral, a la jurisdicción penal, para que ella le tutele el derecho. Yo me quedo como último recurso interno, sin perjuicio que luego vayamos a la Corte Interamericana. Entonces ya no se habla de recursos ordinarios y extraordinarios. Antes decía, revocatoria y apelación, sí, casación no, porque es extraordinario, nulidad no, porque es extraordinario. Como eso se borró, ahora lo importante es la idoneidad. Si a veces, por ejemplo, en autónomas, los reglamentos internos, a veces los convenios colectivos de trabajo, establecen procedimientos que se deberán seguir antes de despedir a un trabajador. Hay que seguirlos, porque es idóneo. La nulidad del despido. En ANDA, por ejemplo, en el Seguro Social, hemos rechazado demandas diciendo aquí no se ha cumplido el presupuesto procesal del agotamiento. Vaya y agote recursos. Porque para la sala son recursos idóneos. Es decir, en la medida en que la jurisdicción ordinaria, o a veces en las instancias administrativas, hay procedimientos idóneos para reparar la violación, o sea, hace necesaria la intervención de la sala. La sala queda, como tiene que ser, como el último mecanismo. Eso por un lado en cuanto al agotamiento de recursos. En cuanto a la legitimación, también se han introducido algunas matizaciones en los últimos años. Si bien el 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dice que debe ser por la persona agraviada, la demanda presentada por la persona agraviada, por sí o por su representante o apoderado, se introdujo desde los 90 la idea de los intereses difusos, ¿verdad? Derecho al medio ambiente, ahora el derecho de acceso a la información se considera que es un interés difuso. Y además hemos aceptado casos un poco especiales en que se presenta una especie de aviso o de denuncia por alguien que no está siendo afectado, y luego la sala pide a quien sí podría ser el titular de la pretensión para que se muestre parte si lo considera pertinente. Les voy a mencionar un caso. Un médico especialista en el tema de salud de neonatos, neonatólogo, estaba dándole una capacitación a unas enfermeras en la 1 de mayo del Seguro Social, y ahí se enteró que a los niños entre 1 y 27 días de nacido se le estaba aplicando un medicamento que en América Latina ha mostrado alto grado de mortalidad. Él no era ni padre de ningún niño que estuviera ahí, ni apoderado de los padres de los neonatos, simplemente como ciudadano que se enteró ahí, las enfermeras le contaron que se estaba aplicando ese medicamento, y él como conocedor sabía que es peligroso. Puso en conocimiento de la sala. Y ya no ¿Bajo volvió, qué figura? Y ya no volvió a intervenir. Sí, no, demanda, pero que en realidad no es demanda, porque no es el agraviado. ¿Qué hizo la sala? Bueno, los neonatos tampoco van a intervenir por sí. Empezar a llamar a todos los padres de los pacientitos del hospital
Se encontró que en el 194 de la Constitución el procurador, la Procuradora General, tiene facultad de tutela de los intereses de los menores e incapaces. Entonces se puso en conocimiento de la Procuradora. Mire, usted se va a mostrar parte. Dijo, por supuesto que sí, es mi atribución. Y el impulso inicial lo dio este médico, pero luego ya no compareció. Sustentó la pretensión de amparo la Procuradora General en nombre de los neonatos. Es lo que le denominamos en la jurisprudencia legitimación institucional. También lo podría hacer el Procurador de Derechos Humanos. También lo pueden hacer asociaciones que entre sus fines tengan la defensa de esos derechos. Ha llegado, por ejemplo, una asociación que se llama Indata, creo, que es de asociación por lo de la protección de datos, que metió demanda contra autodeterminación informativa, protección de datos, y que no es la agraviada, y no es sino que por derivación es que se metió un amparo que hacía las veces de habeas data, y el legitimado activo era alguien que no estaba sufriendo un agravio, pero una asociación que entre sus fines tenía y presentó sus estatutos la de la defensa de los derechos de las personas en internet, sobre todo la protección de sus datos. Se admitió la demanda y se llegó hasta una sentencia estimatoria y contra, se acuña en esa sentencia el tema de la autodeterminación informática. La determinación informativa ya venía en un par de pronunciamientos antes, pero es más claro en ese, contra, no sé si fue esa misma que luego presentó otra contra DICOM. Entonces, quiero decir que se ha moderado un poco, atemperado el rigor en cuanto a la legitimación activa del amparo, que intereses difusos ya se viene, o supraindividuales, colectivos, ya se trae desde los 90s, y ahora se ha aceptado esta especie de denuncia, no sé cómo llamarle, de amparo, que no es exactamente la demanda de alguien que solo pone en conocimiento de la sala, pero que no va a sustentar la pretensión de amparo. Luego llega, lo sustenta otro, el agraviado o alguien como la procuradora con legitimación institucional. Pero por llamamiento de la sala. Sí, porque la sala le pone en conocimiento. Yo creo que si la procuradora en ese caso hubiera dicho no es de mi interés, ya no había nadie que sustentara la pretensión, hubiera tenido que rechazarse, sí, lamentablemente, pero afortunadamente la procuradora asumió su rol. Entonces, ahí esto se va moderando porque la sala dice que las reglas procesales no son fines en sí mismas, sino que hay que adaptarlas al fin de la defensa de la Constitución. Lo que importa es una defensa efectiva de la Constitución, los derechos fundamentales. Entonces se van adaptando las tendencias del derecho procesal para legitimación activa. Se acepta plena libertad probatoria, ¿verdad? El amparo es un proceso de cognición y se acepta plena libertad probatoria para el establecimiento de la pretensión. Y ese tema a mí siempre me llama la atención. La sala a la hora de valorar pruebas tienen un sistema, o sea, aplican la sana crítica y todo, pero realmente hay una fase de valoración de prueba como tal, porque no hay una audiencia. No hay audiencia yo quisiera como ampliar quizás la pregunta, o sea, ¿qué tan tenemos un código procesal civil y mercantil que de alguna forma vino a romper todo el paradigma procesal que teníamos con el Código de Procedimientos Civiles, y quieras o no, el código ya no es de procedimiento, sino que es procesal y tiene unas reglas como más abiertas, el apertus clausus que usted ha mencionado, el tema de la interpretación de las disposiciones que deben de más que ver el formalismo, velar por la eficacia de los derechos de las partes, y también el tema de las audiencias, pero particularmente, y tal vez trayendo un ejemplo al caso, hay una sentencia de la sala 148.10 que viene y toca el tema de la apertura probatoria en cuanto a las fotocopias. Antes en un juicio civil, Dios guarde que uno presentara una fotocopia, es imposible, pero hoy por el mismo 343, 330 del código, se le la sala la acepta si garantizado el principio contradictorio, la contraparte que tiene siempre acceso al expediente, y no siempre, pero en algunos casos la sala hace audiencia probatoria, y más todavía en la audiencia de pruebas y de alegaciones finales, la parte no contravierte una documentación. Bueno, la misma estructura bilateral y el principio contradictorio garantiza que una prueba documental de fotocopias que no tuviera valor hubiera sido contrariada no por la sala sino por la contraparte. No lo hizo, la sala le da valor, al menos como indicio. Sí. Y quizás complementando la pregunta, o sea, ¿cuándo hay audiencia? ¿Y qué reglas aplican? ¿Qué reglas forenses? Hay un desfile probatorio. Sí. Hay una proposición. Claro, como son 1000 o 900 amparos al año, y llevamos todavía una pequeña mora de un par de años atrás todavía que vamos tramitando y sentenciando.
no hacemos audiencia probatoria en todos los casos. Solo hacemos audiencia probatoria en aplicación supletoria del proceso civil y mercantil y en los casos que consideramos más relevantes. Hay una cierta discrecionalidad en esa aplicación. En casos ambientales, en casos de derecho a la salud, en algunos habeas corpus de masacres todavía, del conflicto, desapariciones de niños, y también en resoluciones de seguimiento. Y en esas audiencias probatorias y delegaciones finales, todos los medios de prueba, se aceptan todos los medios de prueba que permite el Código Procesal Civil y Mercantil. La sala hace una valoración con sana crítica, y la validación, digamos, de la prueba en su incorporación al proceso la dejamos al principio contradictorio. Es decir, las partes deliberan sobre el valor probatorio de una declaración de parte o de testigo, se sujeta a las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Un dictamen pericial pues se presenta antes por escrito y luego en la exposición del perito se controvierte. Y el tribunal simplemente, como garantizando su imparcialidad, pues no es el que determina el valor probatorio, sino al final hace un análisis conjunto a partir de cómo las partes lo controvirtieron. Ahora, lo que pasa es que en el resto de procesos también, no nos olvidemos que lo que se controla en los amparos son actos de autoridad. Y a pesar de algunos intentos y avances en oralidad, sigue siendo presente en los procedimientos administrativos y judiciales la escrituralidad. Entonces, no estoy diciendo que es la prueba reina, pero la prueba más usual para establecer un acto de autoridad es la prueba documental. Correcto. Y luego vienen los alegatos, los traslados, conforme al código, para que las partes establezcan si le asiste la razón y si debe ampararse o declararse sin lugar el amparo sobre la prueba que ya se estableció. Entonces, excepcionalmente, como digo, que no es la prueba documental, que no se ha llevado con la demanda o que no la aportó la autoridad demandada cuando contestó y rindió su informe, y en casos de que se salen de lo común, de derecho de audiencia, en juicios civiles, mercantiles, tiene que ver con medio ambiente, salud, acceso a la información, estamos haciendo audiencias probatorias. Sí. Pero entonces, vale, sí, como lo mencionas, digamos, hay una cierta discrecionalidad de la sala para determinar qué casos son audiencia. Sí. La parte prácticamente no tiene, digamos, cómo pedir, ¿verdad? Decirle a la sala, mire, sala, yo quiero que se haga audiencia en este caso. Creo que en algunos casos se ha hecho a petición de las partes, sí. Okay. De estos casos que hemos hecho, pónganle que en promedio hacemos una audiencia por mes. Si lo hiciéramos de todos los casos, tendría que estarse haciendo quizás todos los días. En algunos de estos casos ha sido decisión del tribunal y en otros casos ha sido a petición de parte. Me imagino que también tienen algún tipo de parámetro, con la justificación, claro. Y para decir, bueno, esto no lo vamos a llevar a audiencia porque sería desgastante. Tips, ¿verdad? Para los abogados. Si la prueba que te va a permitir establecer el acto que estás impugnando es documental, la acompañas con la demanda. Correcto. Hay un artículo en la Ley de Procedimientos del 82. 289 es de la preclusión de aportación. No, procedimiento. En la Ley de Procedimientos, que es ley especial, hay un artículo del 82 que dice que las partes tienen derecho a pedir certificación y cuando le advertís a la autoridad que es para que esa certificación surte efecto en un proceso constitucional, no te la pueden negar, no hay ninguna que tenga carácter reservado. Y entonces, con eso ya tenés establecida la pretensión, o por lo menos la existencia del acto. Y ya te vas solo a la ronda de traslados del artículo 27, solo para traer agua a tu molino de que tú tienes la razón y que tus argumentos y que la prueba te da la razón. La sala omite plazo probatorio porque el 29 de la Ley de Procedimientos dice que se abrirá a prueba si fuera necesario. Cuando la parte ya lleva la prueba que establece la existencia del acto desde la demanda, es innecesario. Ni se abre pruebas ni se hace la segunda ronda de traslados del 30. Y esto fácil te ahorra mes y medio del trámite del amparo. ¿Cuánto tiempo anda durando más o menos un amparo? Anda todavía durando año y medio. Año y medio. Como te digo, cuando es seguimiento de jurisprudencia, cuando se acompañó la prueba documental con la demanda, cuando no fue necesario abrir a pruebas ni hacer dos rondas de traslado, sino solo una.
está para sentencia en 6 meses. Eso es un buen concepto. Y eso y te reduce el tiempo y la sala está sentenciando. Sí. Digo que ya hemos sentenciado casos de este año. En mayo estamos sentenciando 1 de enero. Aunque lo ordinario es que estamos con casos de finales del 2014 y varios del 15. O sea, cada semana, lunes, miércoles y viernes, sacamos sentencias de amparo y estamos sentenciando casos del 15. El grueso es del 15. Algunos casos del 14 que se han quedado rezagados. Pero ya hemos sacado algunos del 16. ¿Por qué? Porque la prueba se acompañó con la demanda y es seguimiento de una jurisprudencia ya consolidada. Y Rodolfo, una pregunta. En el caso, por ejemplo, cuando el acto impugnado es por ejemplo, una ordenanza, ¿verdad? Yo he sabido que en algunos casos se interpone el amparo, se admite, se le da traslado a la autoridad demandada y muchas veces la autoridad demandada termina, digamos, o su respuesta inicial es derogar la ordenanza o derogar la disposición, el artículo, ¿verdad? Pero luego, a la vuelta de unos meses, saca otra que básicamente es la misma, ¿verdad? Pero provocó en el proceso de amparo un sobreseimiento, por ejemplo. Sí. Al final, como normalmente esos son amparos contra ley, digamos que en un momento la parte peticionaria se puede sentir de alguna forma burlada, pues, ¿verdad? Por la autoridad, porque al final viene y vuelve a ejecutar el mismo acto que le vuelve a ocasionar un perjuicio. El sobreseimiento del primer caso no produce efectos de cosa juzgada para el segundo. No es que, además que es otro acto el que vas a someter a control. Es más, hay un caso más complicado. Se deroga, inmediatamente se pasa a otra disposición, a otro cuerpo normativo y se le dice a la sala, mire, se impugnó la ordenanza número tal, decreto municipal número tal y este es otro decreto municipal. La sala desde los 80 sostiene la tesis de que la reforma de una disposición o incluso pasarla de un cuerpo normativo a otro y se mantiene la sustantividad de la pretensión, la sustancialidad de la pretensión, se lleva esta sentencia. No es cosa de que cesaron los efectos del acto y automáticamente se sobresee el amparo, no. A veces la sala sigue hasta darte una sentencia estimatoria que te sirva para reclamar indemnización por los daños y perjuicios conforme al 245 de la Constitución, los daños y perjuicios que sufriste por el tiempo en que el acto estuvo surtiendo efectos. En inconstitucionalidad y amparo contra ley, si el cambio solo es cosmético, pero no sustancial, y subsisten los motivos de la inconstitucionalidad, la sala continúa tramitando hasta darte una sentencia. Y un comportamiento reiterativo de la autoridad, la sala también le llama la atención a la autoridad en cuanto a que no puede estar burlando la pretensión. Ya te digo, el sobreseimiento inicial que pudo haberse dado porque la autoridad derogó la ordenanza y cuando ya se notifica el sobreseimiento, entonces aprueba nueva ordenanza, no produce efectos impeditivos de una nueva impugnación, efectos equivalentes a cosa juzgada. Ese sobreseimiento se puede volver a impugnar. Incluso a la sala le llama la atención este comportamiento anómalo, de que se hizo una reforma cosmética solo para sustraer la ordenanza del control de constitucionalidad, o que se derogó pero luego se aprobó unas semanas, unos meses después, con la clara intención de burlar a la sala y al peticionario. Entonces, eso también lo toma en cuenta la sala al momento de sentenciar. Muy bien. Mira, bueno, teníamos aquí una pregunta. Sí, pero bueno, con el tema casi se nos acaba el tiempo. Sí. Y Patricio tenía una inquietud ahí anotada antes de terminar. Bueno, sí, volviendo al tema del gremio, ¿verdad? Y lo discutíamos una vez así a nivel de plática y todo, y era, por ejemplo, aquí hay muchos abogados, ¿verdad? Que pues de alguna forma están saliendo, las universidades están saliendo cantidad de abogados, y hay muchos que no se están dedicando a la profesión, ¿verdad? Incluso hay cierto hasta cierto punto hay cierto como resignación a que no hay trabajo, etcétera. Y hablando del gremio, ¿verdad? De cómo es digamos
la percepción, ¿verdad? Y un día hablábamos sobre el tema, por ejemplo, del carnet de abogados. No me acuerdo quién decía que una vez en una caseta de vigilancia le pidió un documento y él presentó el carnet de abogado y no, le dijo, deme un documento de verdad. O sea, el carnet de abogado, si lo podemos ver aquí, es todavía pues esto, ¿verdad? Que es básicamente es una cartulina, un carnet de laminada, ¿verdad? Entonces, yo creo, y hemos visto pues, de que hay otros gremios, ¿verdad? Que de alguna forma pues han ido adaptándose un poco a la modernidad, sí, y ya tienen sus carnets de acreditación, ya son plastificados, sí, ya como sí, tarjeta, como el DUI, por ejemplo. ¿Hay en la Corte alguna posibilidad o hay algún movimiento o alguna gestión que lleve a un cambio de esta sí, naturaleza? Porque lo vemos pues como un elemento que puede ser hasta cierto punto cosmético, pero en realidad sí es como o trivial, pero realmente es algo de identidad, pues. Como sí. Sí. No, sí hay una propuesta. Ajá. Hay una propuesta de un carnet con mejores medidas de seguridad por varias razones. Con la reforma del 91 a la Constitución, al gremio de abogados se le dio un poder que no tienen otros gremios de incidir en la configuración de uno de los órganos del Estado. Con las elecciones de abogados se hacen elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y casi que se va haciendo necesario, ya llegamos a los 30.000 abogados, pero realmente estamos vivos todos, estamos en el país o no, y casi se están presentando ya los mismos problemas que se le presenta al Tribunal Supremo Electoral con DUI, de que votan los muertos, que llega alguien y vota por otro. Entonces se va haciendo necesario, y se advirtió cuando estuvo Florentín Meléndez de presidente en funciones, estamos hablando casi todo el año 2014, sí, de finales del 13 hasta el 1 de agosto de 2014 que entró el actual presidente Pineda Navas. En ese periodo nos presentó la gerencia, avalado por la presidencia de la Corte en ese momento, una primera propuesta que se ha venido trabajando, pero se ha quedado un poco rezagada, pero sí, digamos, ya está en el radar la necesidad de que sea una cosa más con garantías de seguridad, no solo porque el carnet cumple una función de identificación, sino que ya está teniendo otras funciones. Bueno, las tiene desde el 94, que fue el primer ejercicio de votación, pero si en ese momento eran 11.000, ahora somos 30.000 abogados. Entonces, lo que te decía, es decir, ¿qué garantías tiene? ¿Quién controla si de verdad todos estamos vivos, todos estamos en el país y al momento de votar no se está dando un problema de que están votando quienes no son abogados? Bueno, cualquier problema de control se evitaría. Afortunadamente es una profesión que te permite, bueno, si esto va a tener un costo de tanto con chip y lo que sea, pues bueno, pues se sufraga. Lo justifica, pues. Sí, y